me dijo Alberto Aparici, hay que hablar del cometa este de Ison. No sabes la cantidad de cosas que están pasando con este cometa. Hola Alberto, buenas noches, buenas tardes. Alberto Aparici, buenas tardes. Buenas noches, digo yo. Buenas noches, como sea. Bueno, no hace sol, ¿no? Por lo tanto es noche. Venga, noche. De acuerdo. El cometa Ison o Ison, no sé cómo. ¿Por qué? Ison, digamos, llamémosle Ison. ¿Por qué está armando tanto revuelo en las últimas horas este cometa? Bueno, en las últimas horas y en el último año, ¿no? Porque es un cometa que se descubrió ahora hace un año, bueno, más de un año, en septiembre de 2012, y desde entonces se ha venido hablando muchísimo de él, porque entonces ya se habló de que podía ser uno de los cometas del siglo, que podía tener un brillo impresionante. Bueno, todo esto fueron cosas que dijo la prensa, que tenían algún fundamento, ahora lo explicamos, pero al menos había dos buenas razones científicas para estar interesados en este cometa en concreto. La primera es que creemos que es un cometa fresco, que es un cometa recién llegado al sistema solar. Y esto no pasa todos los días. Probablemente viene de muy lejos, de un lugar llamado la Nube de Oort. ¿La nube de qué? La Nube de Oort. La Nube de Oort. Es un astrónomo holandés que teorizó esta idea, que para de dónde vienen los cometas. O sea, es un lugar donde pasan cosas, la Nube de Oort. Sí, es un lugar que está en los confines de nuestro sistema solar. Ajá. Y donde se encuentran los cometas. Interesante. En realidad lo que es el lugar más antiguo de nuestro sistema solar. Porque tú imagínate el sistema solar al principio de su formación, sí, que era en realidad básicamente el Sol que estaba ahí comprimiéndose y formándose, y a su alrededor pues había un enjambre como de guijarros, trocitos de hielo, polvo, y se movían todos a su aire, ¿no? Entonces, de vez en cuando todos estos elementos iban chocando y formaban como conglomerados bastante desordenados en los que estaban todas estas cosas mezcladas. Digamos que podrían ser como enormes bolas de nieve que estaban mezcladas con guijarros y con polvo, ¿no? Entonces, en el interior del sistema solar, estas bolas de nieve tan grandes estaban muy cerca, chocaban y daban lugar a los planetas, a lo que hoy en día llamamos planetas. Pero en las afueras, lejos del Sol, las distancias son mucho más grandes, las bolas de nieve están más separadas, y creemos que estos cuerpos tan antiguos han podido permanecer allí, muy lejos, sin ningún cambio durante miles de millones de años. Y bueno, supongo que te imaginas cómo les llamamos hoy en día, ¿no?, a estos cuerpos. Cometas. Cometas, claro que sí. Entonces, la Nube de Oort es donde viven los cometas, es donde han quedado, pues posiblemente billones con B de cometas. Es una esfera enorme de cometas que rodea el Sol y que tiene más o menos un año luz. Que eso es bastante grande. Acuérdate del Voyager, que contamos a principio de la temporada, que acababa de salir al espacio interestelar, pues el Voyager está a 14 horas luz. O sea que esta nube de cometas está bastante más lejos, a un año luz. Sí, pero claro, tú dices que este cometa viene de un lugar muy lejano, que es la Nube de Oort, y yo te creo, porque todo lo que tú me dices me lo creo, pero ¿cómo podemos estar tan seguros de que eso es así? Bueno, en realidad seguros 100% no estamos, pero tenemos varias pistas. En primer lugar, la órbita de este cometa, de Ison, está inclinada 60 grados y pico respecto a la de los planetas. Entonces pensamos que es difícil que venga de un lugar que tenga que ver con las órbitas planetarias, ¿no? Y en segundo lugar, y esto es realmente interesante, su órbita, a diferencia de la mayor parte de los objetos del sistema solar, no es una órbita cerrada. No es un círculo ni es una elipse, sino que es una hipérbola. Pero ¿eso qué quiere decir? Bueno, pues mira, normalmente nosotros cuando pensamos en una órbita pensamos en algo que está dando vueltas alrededor del Sol, ¿no? Claro. Pero también pueden pasar otras cosas. La órbita del cometa Ison es una órbita que no se cierra nunca. Él viene por un lado del sistema solar, pasa cerca del Sol, da la vuelta ahí cerca del Sol y luego sale por otro lado del sistema solar. Tiene forma de hipérbola, que si te acuerdas de las matemáticas de bachillerato, pues allí veíamos las hipérbolas. Hombre, como para olvidarlo, pero sigo sin ver qué tiene que ver eso con de dónde viene el cometa, que es de lo que estábamos hablando. Vale, sí, es verdad. Pero esto es la parte más bonita de este asunto, ¿no? Ajá. Porque fíjate, tú imagínate, los objetos que se mueven alrededor del Sol están sometidos a dos efectos que son opuestos. Por un lado está la gravedad, que trata de acercarlos al Sol, los mantiene atados de alguna manera, y por otro lado está su propia velocidad, que intenta hacerlos escapar del Sol, intenta liberarlos de la gravedad, ¿no? Entonces, dependiendo de cuál de estos efectos gane, la órbita tiene una forma o tiene otra forma. Cuando es la gravedad la que vence, el objeto se queda atrapado en las cercanías del Sol y entonces la órbita es cerrada, que luego tendrá la forma que tenga dependiendo de la velocidad.
pero cuando el movimiento es el que vence, cuando el movimiento es más fuerte que la gravedad, el objeto va demasiado rápido y digamos que se pasa de frenada, ¿no? Y la órbita es abierta. El objeto está solo de paso y al final acabará saliendo del sistema solar. Y esto es lo que le pasa a LISON. Y esto creemos que es una indicación de que él se ha pasado muchos millones de años en su órbita tranquilamente en la nube de Oort, muy muy lejos, y de repente hay alguna cosa que le ha dado un empujoncito. Esa cosa puede ser una estrella o puede ser un choque con otro cometa, puede ser varios factores, no sabemos lo que es, posiblemente pasó hace millones de años, de hecho. Entonces, después de ese empujoncito, se ha venido hacia el interior del sistema solar y lo que está claro es que esta es la primera vez que ISON nos visita, porque con una velocidad como esta, con una órbita como esa, no puede haber pasado más veces, pasa solo una vez. Oye, ¿y qué es lo que le ha sucedido a ISON estos últimos días para que de repente se haya vuelto tan interesante? Bueno, pues esto tiene que ver con la segunda razón por la que ISON era interesante, que aún no te la había contado. La primera es que viene de muy lejos y por lo tanto nos está hablando de un periodo muy antiguo. Y la segunda es que ha pasado realmente cerca del Sol. Es un cometa de los que en inglés se llama Sun Grazers, o sea, rascasoles, literalmente. Rascasoles. Rascasoles. Es un cometa que en su momento de máximo acercamiento al Sol estuvo más cerca que Mercurio. Lo cual quiere decir que su superficie llegó a una temperatura de 2.700 grados. ¡Qué gusto! Exactamente. Entonces, esta temperatura tan grande es lo que hacía que algunos astrónomos pensaran que al ser un cometa fresco, lleno de mucho hielo, posiblemente, porque había pasado mucho tiempo lejos del Sol, evaporaría mucho al llegar al Sol y tendría pues una cabellera muy hermosa, esta neblina que se forma alrededor de los cometas y que luego se alarga y forma la cola, y daría un espectáculo muy grande. Pero, por desgracia, en este sentido, el cometa pues dio una de cal y otra de arena, decepcionó un poquitín, ¿no? Al principio, cuando se descubrió, parecía que brillaba mucho, luego, hace un par de semanas, empezó a brillar otra vez muchísimo, después de pasarse unos cuantos meses sin hacer nada, entonces todo el mundo tenía como sentimientos encontrados, ¿no? Y entonces llegamos a hace 3 días. Y hace 3 días los acontecimientos se precipitaron de una manera espectacular. Hace 3 días el cometa empezó a brillar muchísimo. Empezó a aumentar su brillo de manera exponencial. El cometa empezó a brillar y se acercaba cada vez más a su momento de máximo acercamiento al Sol, a lo que se llama el perihelio, ¿no? Entonces todo el mundo decía, vale, todavía hay esperanzas, ¿no? El hielo está evaporando y a lo mejor se convierte en un gran cometa. Pero ayer por la mañana, a solo unas horas de llegar al perihelio, el brillo baja repentinamente y en las imágenes de los satélites me fui a la cama pensando destrozado, claro. Bueno, desilusionado, bueno, pensando que posiblemente habíamos visto el último brillo del ISON, ¿no? Que se había quedado sin hielo y que posiblemente se había roto y se había reducido a polvo. Pero esta mañana cuando me escribiste parecías de nuevo emocionado. ¿Qué pasó? Pues que esta es la grandeza de los cometas, ¿no? Que cuando me desperté por la mañana en la página de Facebook de La Brújula, donde habíamos dicho, bueno, pues posiblemente el ISON no será para tanto, ya había unos cuantos oyentes que habían puesto, fíjate en esta foto, se ha vuelto a encender. Y efectivamente pasó al otro lado del Sol y se encendió otra vez, como si fuera una bombilla. Estas son las cosas que tienen los cometas, porque como son mezclas muy poco uniformes de hielo y de roca, pues posiblemente dentro del cometa había un trozo de roca bastante sólido que habrá protegido algunos hielos y al pasar al otro lado del Sol esos hielos han vuelto a evaporar y el cometa pues ha vuelto a ser un cometa, ¿no? Sí, claro. O sea que ahora mismo lo que tenemos es que el ISON no parece que vaya a ser el cometa más espectacular de los últimos años, pero seguimos teniendo cometa, no se ha evaporado completamente. Entonces, veamos en los próximos días lo que pasa y a lo mejor con un poquito de suerte hasta se puede ver a simple vista. Los cometas son así, claro. Exacto. Y de hecho, en enero tenemos la segunda parte, porque en enero la Tierra atraviesa la órbita del ISON. Ya el ISON habrá pasado, no hay ningún peligro, pero quizá haya polvillo en esa órbita y a lo mejor con un poquitín de suerte hasta tenemos una lluvia de estrellas bonitas. Eso para enero has dicho, ¿no? Eso para el 14 y el 15 de enero. Muy bien, muy bien. Pues me lo recordarás cuando se vaya acercando la fecha. Efectivamente, os lo recordaré. Adiós, Alberto Aparici, que sigas emocionado con el cometa. Cuídate. Muy bien, un abrazo. Hasta luego.